A continuación, hablaremos sobre la Superintendencia de Industria y Comercio y Habeas Data. ¿Qué es la Superintendencia de Industria y Comercio? La SIC salvaguarda los derechos de los consumidores, protege la libre y sana competencia, actúa como autoridad nacional de la propiedad industrial y defiende los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales. Es una entidad líder en el control y apoyo de la actividad empresarial y en la defensa de los derechos del consumidor colombiano y de la protección de los datos personales. Hablaremos un poco de su historia. Durante la segunda mitad del siglo XX, el país registró un crecimiento industrial y económico importante, que motivó cambios en la regulación y manejo de las políticas correspondientes. Fue así como el gobierno, con base en las facultades otorgadas al presidente, se expidió el Decreto 1653 del 15 de julio de 1960, mediante la cual se creó la Superintendencia de Regulación Económica. Vamos a definir los conceptos de ley y decreto. ¿Qué es una ley? Una ley es una regla elaborada y aprobada por el Congreso de la República, la cual dice cómo debemos comportarnos o actuar ante la sociedad. ¿Qué es un decreto? Es elaborado por el presidente de la República. Generalmente posee un contenido normativo reglamentario, por lo que es inferior a una ley. Vamos a hablar acerca de lo que son datos o información personal. Cuando hablamos de datos personales, nos referimos a toda aquella información asociada a una persona que permite su identificación. Por ejemplo, su documento de identidad, lugar de nacimiento, estado civil, entre otros aspectos. También existe información más sensible como su estado de salud, características físicas y ideología política. Según el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Precisamente en este artículo agrega lo siguiente: de igual modo, tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar información que se haya recogido sobre ellas en el banco de datos y archivos en entidades públicas o privadas. Conociendo esto, hablaremos sobre el Habeas Data. ¿Qué es el Habeas Data? Es un derecho que tiene toda persona de conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre él en archivos y bancos de datos de naturaleza pública o privada. Hablaremos acerca de sus principios. Principio de limitación de objetivos. Los datos deben trazarse con un objetivo específico y posteriormente utilizarse o transferirse únicamente en cuanto ello no sea incompatible con el objetivo de la transferencia. Principio de proporcionalidad y de calidad. Los datos deben ser exactos y estar actualizados. Deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos con relación al objetivo para el que se transfieren o para el que se tratan posteriormente. Principio de transparencia e información en la recogida de datos. Debe informarse a los interesados sobre el objetivo del tratamiento y de la entidad del responsable. Principio de seguridad. El responsable debe adoptar medidas técnicas y organizadas adecuadas a los riesgos. Los datos se clasifican en 3 tipos. Dato público. Es el dato como tal según la ley o la constitución política que no sea semiprivado o privado, carácter residual. Por ejemplo, los datos contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales ejecutorias, etc. Dato semiprivado. Es el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada ni pública, y cuyo conocimiento de divulgación puede interesar no solo al titular, sino a un sector de personas. Por ejemplo, un dato financiero, un crediticio, de actividad comercial o de servicios. Dato privado. Es el dato de naturaleza íntima y reservada que solo es relevante para el titular. Entrando en el ámbito empresarial, si su compañía quiere adaptarse a la Ley 1581, hay que seguir una serie de pasos que deben tenerse muy en cuenta antes de comenzar el proceso. Son adecuaciones. La primera es la adecuación legal. Este es el ámbito en donde se deben realizar proyectos de políticas de privacidad y acuerdos de confidencialidad con los empleados para el manejo y acceso a la información. Adecuación técnica. Para la parte técnica se recomienda custodiar el acceso físico a la información personal, garantizando su privacidad. De la misma manera, se deben llevar a cabo protocolos de seguridad y establecer una norma interna basada en las mejores prácticas. Adecuación organizativa. Además, se debe establecer una figura organizativa que vele por la protección de los datos personales y que se rija por un manual de políticas y procedimientos como lo exige la Ley 1581. Que se encargue de permitir a los titulares de los datos personales ejercitar sus derechos de consultas y reclamos. Vamos a hablar sobre la implementación de la Habeas Data.
La Ley 1581 del 17 de octubre de 2012, en su artículo 28, estableció un plazo máximo de 6 meses para implementar y adaptar las políticas por parte de las empresas que hagan las veces de encargados y de responsables del tratamiento de datos.